Bienvenidos otra vez, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestro quinto estudio sobre el libro de la epístola a los romanos, del apóstol Pablo. Es una epístola muy filosófica, muy teológica, también tiene una parte muy práctica. Es un estudio pues muy profundo, o sea, con implicaciones filosóficas, porque es la academia que hace el apóstol Pablo en su momento a la iglesia, pues, que estaba iniciando en Roma, que estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles o griegos, que se estaban convertidos recién al cristianismo. Eh, Hemos visto muchas cosas importantes. En los capítulos anteriores hemos sacado unas premisas, unas conclusiones bastante claves, pero de los dos últimos capítulos, o sea, el capítulo 3, podemos recordar que en este juicio de Dios que está haciendo sobre todos los hombres, donde Dios solamente distingue entre los creyentes y los incrédulos que en realidad son rebeldes, podemos resaltar que judíos eran culpables tanto a pesar de que tenían la ley, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, tanto como aquellos pueblos que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. También todos eran culpables, pero los judíos tenían unas ventajas de conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Que lo hacían maestros, que podían exaltar a Dios, que podían venir a arrepentirse y que una vez perdonada por su arrepentimiento quedaban más enamorados de Dios, por decirlo así, cosas que no tenían aquellos otros pueblos que no contaban con el conocimiento de Dios. También vimos que la ley encierra todo bajo pecado, o sea, conocer el bien y el mal no te sirve para ganar un favor delante de Dios, solamente te sirve para encontrarte culpable. O sea, todos los conocedores de la ley o los que no conocen la ley, esa ley, o sea, el mandamiento, no haga, no toque, no mire, eh, tarde que temprano termina convirtiendo a todos en culpable, a todos y cada uno de los seres humanos. También vemos que los judíos querían sentirse o se concebían más santos o especiales que los demás pueblos por conocer la ley y ponían esto como la regla, o sea, ellos lo interpretaban como la regla para entrar al cielo, para ganarse la salvación de parte de Dios. Y Pablo dice, no, esa regla, ese método de juzgar o esa justicia de la ley no aplica porque la ley solamente a la final termina condenándonos. Más bien lo que aplica ahora, o sea, aparte de eso, se ha manifestado la ley, la justicia de Dios, o sea, el método de justificar de Dios, que es entre quien creen y no creen. Y ahora Dios ha establecido como estándar para medir quién cree y quién no cree el Evangelio de Cristo, la obra, la vida de Jesucristo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues Dios va a discernir para dar gratis la salvación. O sea, la salvación es gratis. Aquí este tema es controversial porque tradicionalmente se enseña en el cristianismo que tiene que haber un castigo y pues para Dios no castigarnos eternamente y solucionar el problema de nuestro perdón y nuestro castigo, pues castigó a Jesús en lugar de nosotros. Y se usa mucho este pasaje para afirmar esa doctrina o esa creencia, pero aquí cuando vemos, no vemos en una parte que Jesús sustancialmente una castigo de tercero. No, lo que Jesús fue pagar un precio en el sentido de que le tocó sufrir algo, por decirlo así, para que Dios pueda o ese escenario donde Dios pueda descender, no, viendo el ejemplo que debemos dar en el estudio pasado, en el capítulo pasado, las hamburguesas. Hay un restaurante gratis. Yo voy a invitar a Tatiana a comer hamburguesas gratis en ese restaurante, pero yo tengo que hacer algo que me va a costar, que es subirme a un auto, buscar a Tatiana, gastar mi tiempo y llevarla hasta ese lugar. En ese sentido es que esas hamburguesas gratis, no es que yo doy el dinero en lugar de Tatiana, sino que me costó hacer esa obra para que Tatiana pudiera acceder a esas hamburguesas gratis. Lo mismo pasa acá con la obra de Cristo. Cristo, y aquí me voy a adelantar un poco, Cristo hace una obra donde testifica el amor y la gracia
y la gratuidad de Dios. Y esa obra a él le costó la vida, ese fue su precio. En ese sentido es que Cristo da su vida por nosotros, ¿cierto? Pero la salvación es gratis en un sentido absoluto. O sea, Dios no castigó a nadie, Dios no descargó su ira contra nadie, sencillamente deja pasar el pecado y por gracia, pues nos hace nueva criatura y nos reserva para vida eterna. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, algo pues el estudio pasado que quisiera pues que le aclaráramos o le recordáramos? Estamos bien para continuar. Perdón, el capítulo 4. Vemos en el capítulo 4 pues que Pablo toma el ejemplo de Abraham, uno de los patriarcas de Israel, y Pablo demuestra cómo Abraham fue justificado por fe aun cuando no había una ley de Moisés manifestada. Entonces, refutar ese argumento de Pablo es refutar la legitimidad de Israel como pueblo aprobado por Dios. Entonces, ningún judío maestro de la ley iba a refutarle a Pablo la legitimidad de la bendición que recibió Abraham por creer cuando no había ninguna ley para creer, no había ninguna ley de Moisés. Entonces Pablo es muy sabio y escoge un argumento que es irrefutable de una manera absoluta. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que queramos aclarar? Estoy atento. No, Carlos, todo muy bien. El resumen estuvo muy bueno. Ok, me escuchan bien, ¿cierto, chicos? Entonces Sí, continuamos. sí. Excelente. Entonces habíamos llegado hasta el versículo 12 del capítulo 4, lo que acabo de mencionar sobre Abraham, cómo Pablo usa el ejemplo de Abraham, que fue bendecido por Dios sin obra, pero se le pone de antemano pues la fe y esa fe es sellada, o sea, es caracterizada en la conciencia de Abraham y de ahí para adelante todos los que se iban a circuncidar para que recordaran que había sido una promesa que se ha de creer, la cual garantizaba eso que ellos iban a recibir. Era la promesa de Dios, no nuestra capacidad o no las obras que hiciera Abraham o sus descendientes. Y de esa manera, pues, la bendición era tanto para judíos circuncidados como para los no circuncidados, porque ambos pueblos están en la capacidad y están en la mesa, por decirlo así, de la fe. ¿Cree o no cree? Una revelación diferente, pero al final la raíz es la misma. Debes creer o, o si te revelas, pues no vas a recibir lo que Dios da por gracia, gratis en un sentido absoluto. Entonces, por favor, continuando, pues, ampliando este tema, pues, eh, de que Dios justificó a Abraham por creer, vamos a leer del versículo 13 al 17. Por favor, alguien que me quiera colaborar, voluntario. Bueno, lo voy a leer entonces. Del 13, ¿cierto? Al Sí. 17. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar a fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Gracias, Tati. Entonces vemos pues que Pablo está reforzando la idea de que Dios
bendijo o dio una promesa, o sea, algo importante para Abraham o para el pueblo de Israel, fuera de la ley. Entonces, aquí hay una parte que hay que resaltar en el versículo 13 que dice que la promesa de que sería heredero del mundo, digo, sino por la justicia de la fe. Ese, sino por la justicia de la fe, se refiere al método de justificar, o sea, de juzgar las cosas por fe. Como hemos venido viendo desde el capítulo 2, Dios está como en una, por decirlo así, en una especie de test, o sea, de prueba de examen, y la regla del examen es la fe, quién cree y quién no cree. A esto es lo que se refiere Pablo cuando dice la justicia de la fe, o sea, el método de juzgar de Dios o hacer justicia a Dios o hacer juicio, que es por la fe, o sea, mirando quién tiene fe y quién no tiene fe. Eso, por favor, quiero que no lo grabemos, que es a lo que se refiere Pablo cuando dice la justicia de la fe en este ámbito, ¿cierto? Entonces dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, en ese mismo sentido, haciendo el contraste, lo que es la justicia por la fe se refiere a la regla o al test, el examen de juzgar por fe. ¿Quién cree, quién no cree? Pero contrario a eso está el otro juego, el otro test, el otro examen que es quién cumple la ley y quién no cumple la ley. Entonces hay unas personas, o sea, los que todavía están arraigados al antiguo pacto de Moisés, que todavía conciben de que Dios está juzgando es quién cumple y quién no cumple. Y eso es lo que Pablo llama la ley en este ámbito, ¿cierto? Contrario a lo que es la justicia de la fe, que es Dios está juzgando es quién cree y quién no cree. Entonces espero que esto quede claro, que aquí hay dos tipos de test o de exámenes, por decirlo así, y mientras que los hombres están pensando en el examen de quién cumple y quién no cumple, Dios en realidad está mirando quién cumple el examen de quién cree y quién no cree. Entonces dice el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues lo que acabamos de decir, si esto no se trata de quién cree, sino de quién cumple, entonces Dios para qué prometió. Si no depende de la promesa, sino simplemente de tus logros, de tus hazañas. Y para recalcar o reforzar esta idea de que tener en cuenta el examen de quién cumple o quién no cumple, invalida o hace inútil el examen de quién cree, quién no cree, lo que vimos en el versículo 14, pues Pablo dice, bueno, si las reglas son así, ustedes pues los judíos o los que todavía están pensando en el antiguo pacto, si las reglas son así, que en realidad Dios está mirando quién cumple y quién no cumple, entonces pues dice el 15, esta cuestión, este examen solamente produce ira, ya lo vimos, todos pecan, ya eso quedó claro en el capítulo 3. Entonces en este examen todos se rajaron, todos perdieron, porque de aquí no puede salir ningún premio, de aquí solamente sale es error y falla y condena, es lo que dice en el versículo 15. Entonces, por eso Dios lo pone por fe, para que de esa manera la gracia pueda aplicar, o sea, para que pueda ser legítimo que Dios lo regale, porque si es por quien se lo gana, nadie se lo puede ganar. Entonces Dios, que no desea nuestra condenación, no va a poner o no va a tener en cuenta este método, aquí vamos a ponerlo acá ilustración, este método que se llama quién cumple o quién no cumple. Para que Dios pueda regalarnos eso de manera legítima, Dios no puede tener en cuenta este método porque este método solamente produce error, falta, y la falta se castiga. Entonces Dios ahí sí tendría que aplicar el castigo. Pero en vez de eso, Dios decidió no tener en cuenta esto y va a tener entonces en cuenta el test de la fe. Ahora, eso va a producir como una pregunta. O sea que la ley de Dios, cuando Dios manifestó esa ley, no mate, no roba, eso es mala. Dios nos dio fue algo malo, eso produce muerte. Ese es uno de los argumentos que le van a lanzar a Pablo, pero lo vamos a ver más adelante. Y el apóstol Pablo se defiende de ese ataque. Yo no estoy diciendo que
que entonces Dios nos dio algo que es solo veneno, solo para muerte. No, más adelante Pablo va a resolver esto. Ahora Pablo está defendiendo la idea de por qué tiene que ser por fe, para que de esta manera pues pueda ministrar la gracia de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien puede o quiere preguntar? Está muy claro. Ok, chicos. Muy Pablo, claro, todo está muy gracias. claro. Ok, bueno, gracias. Gracias por responder. Veo que no estoy solo y que me están escuchando. Alivio, listo. Entonces, vamos en el Claro, versículo por aquí estoy escuchando y mi mamá también está escuchando. Excelente, gloria a Hola. Dios. Me Hola, satisface hola, escuchar Dios los eso. bendiga. Amén, 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 Adriana. bendiciones. Buenas, doña Gloria. Hola, Saludos, doña Gloria, un abrazo. Bueno, Hola, hola. Dios te bendiga, doña Gloria. amén. bueno, chicos, continuemos por favor. El versículo 16, entonces recalcamos pues por qué es por fe, pues para que pueda ser legítima y pueda Dios dar por gracia esa salvación o esa promesa de la vida eterna, para ser más explícito. Leamos, dice pues el versículo 17 que Dios puso, o sea, Pablo está citando el Antiguo Testamento, Dios puso a Abraham de mucha gente. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que Dios le dijo a Abraham, no que tú vas a ser padre de solo Israel, sino de muchas más clases de pueblos, o sea, pueblos que incluso iban a estar por fuera del linaje de Israel. Entonces, ya esto estaba dicho de que Abraham iba a ser el pionero de muchas clases de culturas, de gente, de idiosincrasias, por decirlo así, no solamente el padre, pues, o que se iban a beneficiar solamente los del linaje, pues, de Israel, no, de mucha gente, o sea, muchas clases, muchos tipos. Dice el 17 que en este sentido, hablando pues de la promesa, Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí hay algo interesante y es que cuando miramos la historia de Abraham, aquí me estoy saliendo un poco de Romanos para revisar la historia, Dios a Abraham no le puso el primer día que él conoció, por decirlo así, que Abraham y Dios se conocieron en persona o tuvieron ese contacto explícito, Dios no le puso de una vez la prueba de mata a tu hijo y créeme, y si no me crees, eres injusto. O sea, Dios no puso esa carga sobre Abraham. Si miramos la historia de Abraham, Dios, por decirlo así, entrenó, fue preparando a Abraham en el ejercicio de la fe. Primero le puso pruebas, por decirlo así, simples. Sal de esa tierra, vete a Egipto, haz esto, haz lo otro, vas a tener un hijo cuando es imposible tener un hijo. Y Dios fue ganándose la confianza de Abraham. Esto suena algo hasta escandaloso para muchos, pero es lo que dice la Biblia, de que Dios fue subiendo gradualmente pues el nivel de dificultad de las pruebas de Abraham. Y ya la última fue mátame a tu hijo y dámelo en sacrificio a mí, pero ya Abraham estaba preparado. No, yo de las veces que he tratado con este Dios o con este Señor, mi Dios, pues no se ha equivocado en nada y no me ha faltado en nada y no me ha mentido en nada. Y pues si Él me ha hecho que me va a dar una gran herencia, una gran bendición, pues yo confío en Él. Entonces vemos cómo Dios moldeó la fe de Abraham, o sea, Dios lo preparó previamente. De tal manera que Abraham no tenía excusas, pues, como para no creerle a Dios. Si Abraham no le creía a Dios, si Abraham no le creía a Dios, entonces resultaba, pues, sí, en una injusticia, porque Dios ya había hecho mérito para ganarse la confianza de Abraham. Por acá me hicieron una pregunta. Ok, no, ok, ok, ok. ¿Me están escuchando bien?
Hola. Sí, te estamos escuchando. Es que Ok. Daniel dice que no escucha. Dani, ¿escuchas? Acá sí escucho yo. Cierto, todos estamos escuchando. ¿Será que Daniel tiene Sí, un tema de audio? Bueno, igual debemos continuar, pues si Daniel tiene un problema de audio, pues ahí tenemos la opción pues de mirar el video después, mientras que y continuemos mientras que él resuelve el problema del audio. Entonces, estábamos pues que había razones legítimas para que Abraham le creyera a Dios. Dios nos apareció de la nada: hey, haz esto loco por mí, y si no me crees, eres injusto, y si me crees, no. Dios tuvo un proceso con Abraham. Por esa razón es que se le cuenta como justicia a Abraham haberle creído a Dios. Entonces vemos que hay algo que yo llamo la legitimidad de Dios. Dios es muy legítimo. Dios nos impone: yo soy Dios y si tú no lo haces de malas, tú eres una criatura y yo soy Dios. No. Dios siempre nos trata como negociadores de tú a tú, en igualdad de condiciones, en este tema pues de la relación interpersonal con Él, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en el versículo 17 vemos que Abraham le creyó a Dios cosas imposibles porque ya Dios se había ganado esa confianza y era justo que Abraham le creyera. Vamos al versículo 18 hasta el 21. Un varón que por favor me apoye leyendo el 18 al 21. Perdón, antes, ¿tienen preguntas o inquietudes? Continuamos. Estamos bien. Yo creo que pues está está como bien. compilación de lo que ya hemos venido hablando desde el grupo pasado. Entonces está muy Ajá. bien. Ok. Continuemos, por favor. Un hermano, un varón que por favor lea del 18 hasta el 21. ¿Algún chico que quiera compartir? Oscar, Dani. Bueno, para la próxima, rápidamente. Otra vez, Tati, por favor, el 18 al Okay. 21. Leo. Sí, por favor, Dale, Andrea. amiga. Bueno, entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hasta ahí, ¿cierto? Sí, sí, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces vemos pues que el 18, sí, cuando dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Esto parece ser que es una forma de expresión de la época. Es como si yo te dijera, Andrea, te acabas de ganar un pollo asado menos un pollo asado. O sea, te has ganado nada. Eso es lo que quiere decir cuando dice esperanza contra esperanza. O sea, Abraham tenía todas las razones para no creer lo que había, lo que se le estaba pidiendo que creyera, ¿cierto? Entonces él se sostuvo firme contra esa racionalidad que te dice: no creas porque eso es imposible. Ya, que tu mujer, siendo ya anciana, y tú ya anciano, pues van a tener un hijo. No creas. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice esperanza contra esperanza. O sea, sin chances de tener esperanza de que eso vaya a ocurrir. Y sin embargo, Abraham creyó. Pero ya hemos visto que ya Dios lo había preparado, ¿cierto? Ya era justo que Abraham le creyera a Dios. No fue, muchas veces como cristianos tenemos esa percepción de que el camino de Dios es difícil, es pesado, es una proeza que la logra uno entre 1.000 millones,
y que un día Dios se nos va a aparecer y nos va a decir, ve a predicar el evangelio a Marte y vas a encontrar extraterrestres en Marte que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Y uno dice, Dios me está pidiendo algo totalmente absurdo, pero qué miedo si no le creo. Me toca creer esto irracionalmente o sin ninguna afirmación por fe ciega. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es así de injusto, no nos pone esas cargas. Dios preparó a Abraham primeramente. Y Dios te va a preparar a ti como creyente para lo que Él te necesite en el momento que lo necesite. Entonces, no estemos afanados por creer pues, que andar con Dios es andar con alguien que un día esto te va a pedir que te saque un ojo de la cara porque sí. Perdón por salirme del tema. Veamos al 19, no se debilitó por, bueno, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Tenía todas las razones para no creer, la esterilidad de su esposa y su cuerpo ya casi como muerto. Y dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esta frase es muy importante, se fortaleció en fe. Quiere decir que Pablo se mostró fuerte, firme al creer. O sea, la fe de él hablaba de qué tanta fuerza él le estaba metiendo al asunto. Yo me imagino que en su cabeza estaba machacando la razón, la carne o hasta el mismo Satanás. No creas, eso es imposible, no lo hagas. Y Abraham se mostró fuerte, firme, creyendo hasta el final. Eso es lo que quiere decir, se fortaleció en fe. No que la fe le dio fuerza, sino que al revés. Su fuerza fue la que mostró que era un hombre de fe. Se mantuvo firme en ese pensamiento. Dios me va a dar un hijo, Dios me va a dar un hijo. Entonces, lo que quiere decir es, su fe se hizo evidente, su fortaleza, al permanecer firme en ese pensamiento, hizo evidente esa fe, se hizo evidente en esa fe que él manifestó. Es un hombre de carácter. Entonces podemos ver que como cristianos necesitamos ejercitar y fortalecer el ejercicio de la fe. Yo creo que la fe, si bien es una cualidad, se ejercita. Como el cuerpo es natural, pero uno lo puede ejercitar, ¿cierto? Dando gloria a Dios. Gloria a Dios, la palabra gloria refiere a buena fama, una buena fama. Entonces, cuando dice que dando gloria a Dios, se refiere que cuando Abraham se mostró como un hombre firme, fuerte en su fe, se fortaleció en su fe, demostró que Dios no se equivocó cuando lo escogió, cuando lo preparó, cuando lo trató y cuando le dio esta prueba. De esa manera es que Abraham le da la gloria a Dios, o sea, le da un reconocimiento a Dios. Ya no hizo pasar a Dios vergüenza, por decirlo así, sino que demostró que Dios escogió bien en su juicio. Entonces, voy a leer yo de aquí en adelante. Alguno de los varones, por favor, que quiera leer del 21 al 25, que me haga el favor. Y están muy callados los muchachos. Seguro no tienen la Biblia en la mano, pero bueno, o quién sabe. Yo estoy comiendo, no puedo. Ok. Porque están comiendo. Daniel también está comiendo. Tranquilo, que yo también veía películas comiendo. Yo también, sí, es parte de nuestra cultura entretenernos comiendo. Eso es bueno, que significa que está bastante interesante. Me lea del 21 al 25. Listo. Dice así, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén.
Entonces vemos que en el versículo 21 que Abraham tenía una plenitud y una confianza total de que Dios era, hasta el momento no le había fallado en todas las cosas que Dios le había prometido. Entonces él está confiado, ya Dios se había ganado esa confianza de Abraham, ya Dios había demostrado de lo que era capaz y Abraham pues fue correspondiente a eso. Entonces por eso dice que su fe le fue contada por justicia. Vamos a poner un ejemplo moderno. Imagínate que ustedes hacen negocios conmigo y yo el primer día te vendo un artículo pequeño por un pequeño precio y el artículo te salió bien, que era buena calidad, te salió bien. Después al rato te traigo un objeto más grande y te digo, esto es de buena calidad, pero necesito más, es un precio mayor y tú me lo compras y efectivamente te salió buena calidad, o sea, yo no te defraudé, no te engañé. Después de esto te traigo algo aún más grande, pero mucho más costoso. Tú lo necesitas y pues es muy costoso, entonces tú tienes que tomar la decisión, ¿será que le doy la plata y si me estafas? No, pero este hombre en el pasado me ha quedado bien, entonces sí, hay que dar, lo justo es que yo le dé ese dinero. Y por último, pues yo te traigo un objeto demasiado valioso, demasiado complejo, demasiado escaso, muy valioso, y te digo que vale la pena y te va a durar toda la vida, pero tienes que pagar un alto precio. Entonces tú dices, como por ejemplo la mitad de los ahorros de tu vida, entonces tú la piensas, la mitad de los ahorros de mi vida, ¿será que sí? ¿Será que no? No, pero es que yo confío plenamente en él porque nunca en el pasado él me ha defraudado. Entonces vemos que el confiar en algo tan difícil de creer, cuando hay unas condiciones previas, es un acto justo, legítimo. Pero cuando eh, no hay una confianza, algo que se necesita, pero sencillamente no quiero dar el precio o pagar lo que se ha de pagar, entonces yo, porque desconfío de este ser que no me ha dado motivos para que yo desconfíe en él, entonces yo estoy incurriendo en una injusticia y aparte de eso no estoy juzgando el asunto en sí, porque el asunto en sí me habla de que tienes que confiar, sino que ya estoy juzgando otras cosas. Y eso y lo mismo pasa con el tema de creer en la promesa de la vida eterna, o sea, que vamos a resucitar literalmente, carne y hueso a vivir eternamente, ¿no? Porque eso es lo que hizo Jesús, resucitó, y aquí me adelanté un par de versículos, resucitó literalmente carne y huesos para no morir, no podrirse, no envejecerse, no arrugarse, no quemarse por el sol o enfermarse, un cuerpo perfecto, glorificado, igual al que con el que Dios nos creó cuando Adán y Eva. Entonces, eso es un bien, haciendo la analogía de lo que acaba de decir el comerciante, es demasiado valioso. Y pues sabemos por el Evangelio que se nos pide a nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir creyendo en esa promesa. No nos lo vamos a ganar. Es necesario que nos neguemos para mantenernos en una fe evidente a esa promesa. Me volví a salir del tema. Entonces, cuando dice que por eso se le cuenta como justicia, entonces Pablo ya establece aquí raciocinio, ¿cierto? Es justo creer en quien se ha ganado la fama o el mérito para creerle, es justo. Entonces, de igual manera, y ya aquí Pablo deja atrás la doctrina o la interpretación teológica del tiempo pasado y trae un hecho presente. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Pablo habla de la resurrección de Cristo como un hecho verídico, como cuando, por ejemplo, que hoy a las 6 de la mañana salió el sol. Así Pablo habla, Jesucristo resucitó. O sea, él no pone en tela de juicio eso. Ya lo da por hecho porque en la época ya está diseminado la noticia de que Jesucristo resucitó. Entonces, Pablo acá no se centra tanto en que si será que Jesús resucitó o no, sino que ese hecho
cómo es aplicado a nosotros de la misma manera, o sea, cómo es aplicado a nosotros como prueba, como test, lo que vimos ahorita, el test de Dios que no cree. Pablo usa ese hecho para demostrar que así como Abraham fue juzgado, crees o no crees, no hiciste o no hiciste, sino crees o no crees. De esa manera, en este tiempo, o sea, hablando pues ya de todos nosotros que estamos bajo la historia de Jesucristo, o sea, de Jesucristo para nuestros tiempos, a nosotros se nos va a juzgar es en crees o no crees que Dios te va a levantar de la misma manera que levantó a Jesús. Un Dios que levantó a alguien de los muertos para no volver a morir o corromperse, es un Dios que hizo mérito para que tú le creas que a ti también te va a resucitar de esa manera para no volver a morir. Ya. Entonces, no creer en esto, porque ya hay un hecho verídico, no creer en esto es una injusticia. De la misma manera que si Abraham no le hubiera creído a Dios, que tantas veces le demostró o le cumplió, hubiera sido una injusticia. Entonces, aquí es donde ya Pablo cierra el tema, el ciclo de lo que habíamos visto, que Dios va a juzgar ahora, lo vimos en el capítulo 2, creo que fue la segunda clase. Dios va a juzgar ahora entre quién cree y quién no cree con esta prueba o test. ¿Quién cree en el Evangelio de Jesucristo? Y sabemos cuál es el Evangelio. El Evangelio es la promesa de vida eterna, las buenas noticias de que nuestro fin no es envejecernos y morirnos y podrirnos y ser polvo nada más, sino que hay una buena noticia, hay vida eterna, una vida concreta, literalmente. Entonces, aquí ya Pablo cerró el tema, demostró porque es válido, verídico y legítimo que Dios juzgue a los seres humanos en que si creen o no creen en el Evangelio de Cristo. Y usó y se apoyó en el ejemplo de Abraham, ya, el cual es muy importante porque permite comprender que esto aplica tanto para judíos como para gentiles, o sea, personas que nunca escucharon de la ley de Moisés en ese entonces. Ahora nosotros pues sí creemos en la ley de Moisés, pero es gracias a que primero aceptamos el Evangelio de Cristo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, duda, inquietud? Por favor, estoy atento, pueden preguntar. Bueno, con relación pues a lo que tú hablas, me parece muy interesante ver cómo se muestra o se pone como ejemplo la fe de Abraham con relación a la tarea que tenemos nosotros como cristianos o más bien pues como conocedores de creer que vamos a ser levantados de los muertos, ¿cierto? Y mi pregunta sería entonces, pues para ti, ¿cómo un cristiano puede demostrar esa fe, o más bien, o no sé si es esa fortaleza, o cómo se relaciona esa fortaleza con relación a este hecho de que yo demuestro que si estoy creyendo que voy a ser levantada de los muertos? Es decir, si una persona no tiene esa fortaleza, entonces no cree, pues no sé, es que no logro como asociar bien estos dos conceptos. O sea, necesariamente tiene que tener una fortaleza para poder manifestar esa fe. A ver, ¿qué es lo que se ha de creer? Que Dios nos va a levantar de entre los muertos, por gracia, por misericordia y porque Él así lo prometió, ¿cierto? Eso es en lo que debemos permanecer firmes en esta fe. Parece de pronto insignificante, pero el creer que vamos a vivir eternamente o creer que solamente somos otro fenómeno acá, como una gota de lluvia que cae del cielo a la tierra y se choca y ya no es gota de lluvia, sino que ya es agua en el barro, un fenómeno así fútil, esa es la palabra fútil, creer que todas nuestras acciones, toda nuestra vida tiene un propósito eterno, o creer que simplemente somos un chispazo que aparece y se fumó en esta línea de tiempo, pues de este universo finito y solamente material, eso determina mucho el estilo de vida que nosotros llevamos. Entonces, es difícil decir que una persona que cree en la promesa de la vida eterna es una persona que se viste así o que habla así o que camina de tal manera o que tiene estas costumbres. Eso es muy difícil. O sea, eso no
Eso es difícil juzgar porque recuerda que nuestra cosmovisión está muy influenciada por la cultura, por la política, la economía, la tecnología, la historia, tantos factores. Pero eso ya lo sabe el individuo en su interior, en su conciencia, si realmente él es una persona que hasta el último de sus días vivió y creció o lo que sea, caminó creyendo en esa esperanza de vivir eternamente por la gracia de Jesucristo, o que es una persona que sencillamente en algún momento el cuento les gustó y después se olvidaron y dijeron, no, la vida es una sola, el momento es ahora, entonces hay que disfrutar, hay que aprovechar porque no hay ninguna otra vida, esto se va a acabar. Esto lo digo que es explicado de esta manera en otras partes de la Biblia, que hay personas que rechazan la noción de la vida eterna, o porque eso implicaría de que no tienen excusa o licencia para vivir la vida de pecado que quieren, o los placeres del pecado que quieren vivir en el momento. Entonces se excusan en el no, pues sencillamente la vida es una sola, entonces por esta razón yo encuentro justificación en lo que estoy haciendo, cuando en realidad no es eso, es que les gusta lo que están haciendo y por eso es más agradable la idea de que solamente somos un destello fugaz en esta creación. Aclarada ahí pues la inquietud. O sea, en conclusión, eso solamente lo sabe cada individuo en su conciencia, cada uno. Yo te digo, este es el camino, pero solamente tú sabes si lo estás caminando o no lo estás caminando. Claro, la evidencia de esa fe, sino que de pronto fue porque me quedó sonando el tema de la fortaleza. No, no que mi fe me fortalece, sino que mi fortaleza expone mi fe, ¿cierto? Entonces, por eso, pues la pregunta, porque de pronto hay personas, o en algún momento de nuestras vidas podemos tener una fe débil, pero no quiere decir que no estemos creyendo que vamos a ser levantados de entre los muertos, o no creamos en esa salvación. Ok. También hay que tener en cuenta, que primero, no todos van a dar los mismos frutos, ¿eh? Hay cristianos que van a dar poquitos frutos, sin embargo, ellos van a ser salvos por la gracia de Dios. Recuerda que Cristo dijo, pues, habrá semillas que dará fruto al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. Entonces nosotros no podemos creer que porque hay cristianos que, por decirlo así, tienen un cristianismo mediocre, pues no van a ser salvos. No, sencillamente son, pues, de los que dieron pocos frutos, o sea, como ministros del Señor, y asimismo pues serán recompensados, pero igual la gracia los cobija. También hay que tener en cuenta que no todos los ministerios son iguales. Hay personas que tú las ves paradas en un público, en una tarima, predicando a millones por televisión, y hay otras que sencillamente les correspondió, por ejemplo, orar en los secretos por el vecino drogadito. O sea, Dios necesita a ese cristiano solamente para que ore por ese vecino que es drogadito. Al otro Dios lo necesita para predicar a millones porque tiene un título en filosofía o porque tiene una carrera política importante o tiene prestigio, como por ejemplo el futbolista colombiano Radamel Falcao. Es una persona que Dios puede usar para llegar a muchos. También hay que tener en cuenta los tiempos de Dios. Recordemos que por ejemplo, Moisés duró 40 años siendo un simple pastor en el desierto, pero no era el tiempo en que para el cual Dios lo necesitaba. Entonces uno no puede interpretar que Moisés en ese momento no estaba dentro de los planes de Dios. O sea, Moisés o cualquiera hubiera podido pensar eso. No, este es un simple pastor apartado de Israel. Israel está allá, este no es del pueblo de Dios. No, vemos que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces juzgar eso es tarea dura. Más bien yo lo resumo a que cada individuo en su conciencia debe tener aplomado la promesa de la vida eterna. Eso ya lo sabe cada individuo en su conciencia. Okay. Bueno, esto se extendió 45 minutos. Me parece que está bien. Entonces podemos concluir de que esta prueba, este test que hace Dios por fe, es justo, es legítimo, ¿cierto? Porque, y lo más importante es que Dios no te exige algo para lo cual no hay razones para creer.
Cuando Dios nos exige creer algo es porque Dios ha hecho mérito para que esa exigencia sea legítima y sea justa. Eso es lo principal que se puede resumir de esta parte. Y lo otro, vemos pues que ya Pablo demostró, recuerde que estamos en un ámbito académico, Pablo está, por decirlo así, trayendo una nueva religión, donde está demostrando una nueva forma de salvación, la forma de Dios, por fe, a través del Evangelio de Cristo. Muy diferente a lo que se creía en la época, de que se juzgaba era por obras, por medio de la ley mosaica o el judaísmo. Entonces ya Pablo de manera magistral demostró que el verdadero juicio de Dios es en Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo, para todos aquellos que hemos recibido la revelación, porque recordemos que hubo unas personas que no recibieron esa revelación, pero también se les va a juzgar por fe. Ya eso lo hemos estudiado. Entonces, mis estimados hermanos, si no hay nada más, alguna otra duda, damos terminada esta parte por el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, Bueno. todo muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas bendiciones, fue un placer, fue edificante para mí, que tengan una buena noche, que el Señor les bendiga. Amén. Adiós. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Amén, Dios me amén. bendiga. Chao. Amén. Chao.